Después de haber vendido cursos, mentorías, servicios, productos físicos, productos digitales por 50, 100, 200, 1000, 5000, 10.000 y hasta de 29.500 dólares, resumí los 14 principios fundamentales que me permitieron poder convertirme en un vendedor mejor que el 99% de los vendedores. Y esto que te voy a compartir no está en ningún libro, no está en ningún curso, no está en ninguna mentoría, no lo aprendí en ningún otro lado más que en la propia experiencia. Estos 14 principios que te voy a compartir ahora te van a permitir convertirte en un vendedor mejor que el 99% de los vendedores, y quiero que salgas de este video con herramientas que a mí me tomaron hasta 5 años poder aprenderlas y poder aplicarlas, y que sobre todo me den resultados. Estos 14 principios son cosas que realmente a mí me funcionaron, que las puse en práctica y que las sigo poniendo en práctica hasta el día de hoy. Así que vamos a ir con el primer principio para que no sea tan largo este video y sea súper al grano. Así que el primer principio tiene que ver con que dice así: la gente quiere creerte, ¿ok? La gente quiere creerte, la gente quiere comprarte, ¿ok? No dudes de eso. Si vos empezás a dudar desde ese momento, te aseguro de que no vas a vender. Entonces, la gente quiere comprarte, la gente quiere básicamente creerte, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Para que la gente quiera comprarte, para que la gente quiera creerte, lo que tenemos que nosotros usar es el uso, ¿ok? Tenemos que usar el razonamiento lógico del cerebro humano para ayudarlo a tomar mejores decisiones, ¿ok? Yo siempre digo lo mismo: en el mundo de las ventas no hace falta que sepas tanto de técnicas, ¿ok? De ventas. Eso es algo extra, es algo que sí te va a servir, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que vos entiendas cómo funciona y cómo toma decisiones el cerebro humano, y cómo toma mejores decisiones, o por qué se basa el cerebro humano para tomar decisiones, sobre todo a la hora de comprar algo o tomar decisiones difíciles o que van a tener un impacto en su vida, a través del razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico básicamente son estructuras que le permiten a las personas justamente tomar mejores decisiones. Son procesos mentales estructurados basados en la experiencia previa, basado en los sentidos, ¿ok? Y basado en la comparación. Entonces, para yo ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, en este caso de compras, para poder venderles algo, lo que tengo que hacer es el uso de la lógica, ¿ok? Y la lógica está regida, para poder entender el uso de la lógica está regida por tres principios cognitivos, ¿ok? La mente humana procesa información a través de tres procesos cognitivos. El primer proceso es el proceso de la percepción, es decir, que el cerebro humano, para poder hacer uso de la lógica y tomar mejores decisiones, hace uso de la percepción. ¿Y cómo nosotros percibimos? A través de los sentidos, ¿ok? Entonces, el cerebro humano lo primero que hace es percibir, ¿ok? A través de la vista, a través del oído, a través del tacto, a través del gusto, todas aquellas cosas que está viendo en la realidad. Bien, entonces si estás vendiendo a través de llamadas de venta, lo que más debería preocuparte es lo que le va a entrar por los ojos a la persona, ya sea tu vestimenta, lo que le va a entrar por los oídos, como puede ser tu tono de voz, tu tonalidad, tu forma de hablar, ¿ok? Tu forma de comunicarte, tu forma de resumir las ideas, tu forma de compartir una idea o vender una idea básicamente. Eso es lo que más va a importar, ¿ok? Todo lo que entra por los sentidos es la parte más importante, y es el primer principio fundamental de cómo la persona va a usar la lógica, básicamente, para tomar una decisión, lo que percibe, ¿ok? El segundo proceso es todo aquello que usa la persona para interpretar esa información. Es decir, las personas tienen una vida, ¿ok? Entonces lo que hacen una vez que perciben esa información es interpretarla. ¿Cómo la interpretan? Basado en experiencias previas, ¿ok? Entonces acá lo que tenemos que hacer, y en lo que vos te tenés que concentrar, es en entender claramente cuáles son esas experiencias previas, y por eso es tan importante, sobre todo al principio de cualquier llamado o de cualquier venta, realmente ponerte en el lugar de la persona y tratar de entender cuáles son esas experiencias previas, para que vos tengas un punto de apoyo, y que lo que vos le ofrezcas, lo que la persona va a percibir, que es el primer principio, lo puedas entender mucho mejor cómo él o ella va a interpretar esa información. Bien, entonces es súper importante conocer las experiencias previas, porque en base a las experiencias previas el cerebro humano utiliza, ¿ok?, la interpretación para comparar, justamente, que es el tercer principio, esa información que vos le estás brindando y que está entrando por la percepción, por los sentidos, para darle un sentido a esa idea o a eso nuevo que vos le estás compartiendo. Bien, entonces el primer principio es la percepción, todo lo que entra por los sentidos. La interpretación es
cómo esa información yo la interpreto en base a experiencias previas, y la comparación, que es el último principio. Lo que hace la mente humana finalmente es, ok, tengo esta información, tengo esta experiencia previa, lo que ahora hago es comparar y llegar a una conclusión. Bien, entonces lo que hago es comparar esto que vos me estás contando con esto que yo ya tengo y llego a una conclusión final. Bien, esos son los 3 principios que utiliza la mente humana para poder tomar una decisión acorde en base a algo que vos le estás compartiendo o comentando. Y esto sucede todo el tiempo, o sea, la mente humana todo el tiempo está usando el razonamiento lógico para tomar decisiones. En el mundo de las ventas funciona igual, y es por eso que es tan importante que vos tengas una buena imagen, tengas una buena presencia, sepas hablar, sepas comunicar, porque la persona va a estar comparando todo el tiempo, ¿ok? Va a estar interpretando y va a estar percibiendo. Todo lo que entra por los ojos es venta, ¿ok? Y es el primer punto de contacto, por eso es tan importante ese primer principio. Bien, ese es el primer principio fundamental, basado en mi experiencia y lo que yo he aprendido, no tanto de ventas, sino más de los seres humanos y de cómo funciona la mente humana. El segundo principio es que la venta, ¿ok?, ocurre antes de que vos preguntes y el cierre ocurre después, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, que la venta ocurre antes? Que lo que más importa en realidad para que la venta sea efectiva es todo lo que sucede antes del cierre, ¿ok? Lo que más importa en realidad es todo lo previo al cierre, ¿ok? No solo el principio de la venta, el descubrimiento, estas preguntas que hacemos para poder entender mejor al prospecto, entender sus problemas, entender sus deseos. No solamente eso, sino todo lo que pasó antes de que lleguemos a esa instancia. Por ejemplo, pensando en una llamada de venta. Entonces, lo que más importa en realidad es todo lo que nosotros hacemos a nivel marketing, si estamos vendiendo infoproductos, servicios o lo que sea, para que esa persona llegue lo más nutrida posible y que esa venta no sea con tanta fricción. Entonces, la venta se da antes de que vos empieces a preguntar todo esto sobre los problemas, sobre los deseos, sobre su situación. Sucede mucho antes la venta. Bien, por eso sucede, y a mí me ha tocado trabajar con dueños de negocios, que la gente llega muy vendida a la llamada, ¿ok? Y eso es justamente, esa es la magia de la venta, ¿ok? No está en las preguntas, no está, o sea, yo literalmente he cerrado ventas sin siquiera saber tanto sobre la oferta, sin siquiera saber tanto sobre cómo llevar a cabo una llamada de venta, literal. Y todo fue gracias a que también el proceso anterior a eso estuvo bien hecho, ¿ok? Como también me tocó trabajar con personas o dueños de negocios que tenían el proceso de marketing roto y el proceso de venta estaba dañadísimo. Y ellos pensaban que el problema era de ventas, que los vendedores eran malos, y en realidad los vendedores no eran malos. Lo que estaba mal hecho era todo lo previo. Entonces, la venta sucede antes de que vos empieces a preguntar sobre los problemas, sobre los deseos, etcétera, etcétera. Sucede mucho antes, ¿ok? Entonces, el esfuerzo del dueño de negocio, del negocio, tiene que estar muy concentrado en todo lo previo, es decir, en el marketing, no en las ventas. Las ventas vienen después. Las ventas son una consecuencia, son rápidas. Siempre digo lo mismo, las ventas son rápidas, el marketing es lento. Es todo lo que vos haces a nivel contenido y todos los esfuerzos que haces para poder nutrir a esa persona. El tercer principio tiene que ver con que nunca está de más una pregunta para confirmar que no hay más preguntas, ¿ok? No tengas miedo en una venta, en un proceso de venta, de volver a repreguntar si la persona está segura de que no hay más dudas. Por ejemplo, cuando a mí me suele pasar mucho cuando me van a preguntar el precio, ¿ok? Yo ya les terminé de contar la oferta, les terminé de contar cómo hacer, qué es lo que les voy a entregar yo a ellos, qué van a hacer ellos, qué voy a hacer yo, qué es lo que van a recibir, qué es lo que van a conseguir, los beneficios, las características, etcétera, etcétera. Y me dicen, bueno, Facu, dale, hablemos sobre el precio. Bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto me duele? A veces te dicen algunos. Y yo ahí hago un parate, ¿ok? Y esto deberías hacerlo en todos los procesos en los que vos estás pasando como a una instancia siguiente en la llamada. Bien, por ejemplo, del descubrimiento hacia la presentación de la oferta, siempre trata de volver a repreguntar si hay algo, por ejemplo, del descubrimiento hacia la transición, donde vos ya le empezás a contar a la persona cómo lo vas a poder ayudar. Deberías hacerle una nueva pregunta más. No tengas miedo de volver a preguntar de vuelta si no hay algo de su situación que le gustaría comentarme. Por ejemplo, ¿hay algo que te gustaría comentarme aparte de lo que ya hablamos? ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarte? ¿Hay algo que te gustaría agregar que no hemos conversado antes de que te comente cómo nosotros podríamos ayudarte? Eso es de la parte del descubrimiento, donde estamos descubriendo justamente los problemas y sus deseos, y la transición hacia la oferta. Ahora, de la oferta al precio, bien, hay otra transición. Entonces, de la oferta al precio, lo que yo siempre hago es, ¿te hace sentido todo lo que te estoy comentando? ¿Te hace sentido todo lo que te comenté hasta ahora? ¿Qué fue lo que más te gustó?
Bien, ¿queda alguna duda? ¿Hay algo que te haya quedado dando vueltas? Nunca tengas miedo de volver a preguntar porque eso te va a permitir resolver todas las objeciones antes de vos decir el precio, antes de llegar al cierre de la venta. Bien, entonces nunca tengas miedo de preguntar para poder confirmar que después no hay más preguntas. Bien, porque si la persona después al final, después de que vos le dijiste el precio y demás, te sigue haciendo preguntas sobre el servicio, sobre el producto, sobre lo que sea, es que vos no hiciste la cantidad de preguntas suficientes. Entonces no tengas miedo de seguir preguntando. Bien. Principio número 4, planifica siempre para el peor escenario. ¿Ok? Está bien tener un guión de ventas, está bien tener un guión de ventas en realidad para cómo nosotros vamos a pitchar la oferta, para las preguntas que vamos a hacer, pero en realidad lo que más importa es el peor escenario. ¿Ok? Y el peor escenario yo lo obtengo en la llamada misma. ¿Ok? Las objeciones para las cuales yo no me preparé, las voy a obtener justamente dentro de la llamada. Entonces lo que más importa es que todos esos datos para los cuales vos en la llamada no estabas preparado, los vayas anotando, los vayas registrando, porque para lo que más te tenés que preparar es para el peor escenario y no por ser pesimistas. Al contrario, si vos estás preparado para lo peor, en caso de que lo peor suceda, vas a estar mucho más preparado justamente, ¿bien? Vas a estar con otras armas, vas a estar mucho más predispuesto a responder rápido, a responder con seguridad, a responder con confianza. No es lo mismo si a mí me hacen una pregunta y yo la tengo que pensar mucho para poder responderla. O no es lo mismo si me hacen una pregunta incómoda y yo titubeo o me tiembla la voz o me pongo nervioso o me pongo a pensar. No es lo mismo que si yo respondo adecuadamente, respondo con presencia, respondo con firmeza, respondo con confianza. No es lo mismo. Entonces siempre prepárate para el peor escenario. Y esas ventas que más cuestan, esos prospectos que más preguntas difíciles te hacen, son los que más te van a ayudar a prepararte para los peores escenarios. Esas son las mejores llamadas. Esas son las que más deberían importarte. Entonces, siempre prepárate para el peor escenario. Siempre, siempre tené armas para estar preparado para el peor escenario. Y siempre pensá, antes de pitchear una oferta, antes de presentar una oferta, siempre pensá cuál podría ser la peor pregunta que te pueden hacer. Siempre pensá en cuáles son esos peores escenarios que pueden llegar a surgir. Che, si me preguntan esto, ¿qué diría? Aunque sea imposible que te lo pregunten, siempre estate preparado. Bien, aunque pienses que es una objeción muy loca, aunque pienses que es algo muy descabellado, de todas formas practica una respuesta, o al menos pensala, ¿ok? Pensala y escribila, o practicala frente al espejo, lo que sea, pero siempre estate preparado para el peor escenario. Principio número 5. Si no obtuviste objeciones por precio, es decir, si vos al momento de decir el precio no tenés objeciones o a la gente no le parece caro, y esto me parece clave, o sea, literalmente esto no te lo dice nadie, pero si nunca obtuviste objeciones por el precio, si nunca nadie le llamó como, oh, le causó un poco de fricción el precio, quiere decir de que no subiste el precio lo suficiente. ¿Ok? Entonces, si actualmente estás pitchando tu oferta y a la gente le parece bien, no hay objeciones al respecto, estás barato. ¿Ok? Es momento de subir tus precios. ¿Ok? Y no tengas miedo de eso, porque a lo sumo vos ya anclaste un precio súper alto y no pasa nada, de última después te rebajás. Podés hacer un precio de descuento, podés hacer un precio de acción rápida por estar ahí en ese momento y tomar esa decisión en ese mismo momento, etcétera, etcétera. Bien, pero si no tenés objeciones a la hora de decir el precio, es porque todavía tenés espacio para poder subir tus precios. ¿Ok? Punto número 6, principio número 6. Tu primera impresión, ¿ok? Tu primera impresión lo es todo, al igual que las expectativas que estableciste. Bien, como decíamos antes, la persona va a percibir inicialmente para poder tomar una decisión, para empezar a usar su razonamiento lógico. Hasta de manera inconsciente lo hace la persona. Bien, entonces lo que más importa es la primera impresión, cómo estás vestido, cómo lo saludás, cómo rompes el hielo, ¿ok? Las preguntas que le vas haciendo, las expectativas que seteás desde el principio de la llamada. Es muy importante que nosotros al principio de la llamada le digamos algo parecido a esto. Por ejemplo, bueno, Juan, el objetivo de esta llamada es básicamente poder conocerte un poquitito más, más allá de lo que hablamos, ver cuáles son los puntos principales que hoy te están impidiendo alcanzar ese resultado por el que estás viniendo a esta llamada básicamente. Y en caso de que, bueno, yo vea que realmente te podemos ayudar, te contaré básicamente cómo trabajamos y en caso de que a vos te haga sentido, que puedas tomar una decisión en esta llamada. ¿Te parece bien? Enmarqué la llamada.
¿ok? Enmarqué la llamada, establecí el objetivo de la misma y encima le pregunto a la persona si le parece bien, ¿ok? Si la persona te dice sí, ok, listo, la persona ya tiene una expectativa. Tiene la expectativa de que vos le vas a hacer preguntas, ¿ok? No va a estar incómodo porque vos les hagas preguntas porque ya se lo dijiste y le preguntaste si le pareció bien. En todo caso te dirá que no tiene tanto tiempo, que no, etcétera, etcétera. Aparecerá alguna objeción y está todo bien, ¿ok? No pasa nada, ¿bien? Pero la persona ya va a tener un marco, ¿ok? De expectativas, a diferencia de que si vos no le hubieses dicho nada. Por eso es tan importante cómo nosotros nos presentamos de manera inicial y las expectativas que establecemos al principio de la llamada. Bien. Punto número 7, mantener al prospecto como una prioridad y no a la venta como una prioridad. Acá lo que importa no es la venta que vos vas a hacer, sino lo que más importa es la persona. ¿Ok? Esto no se trata de vos. Cuando vos vas a hacer una venta no se trata de vos, se trata del otro. El otro es la prioridad. Bien, no te concentres en la venta, concéntrate en la persona, concéntrate en cómo te habla, cómo te cuenta sus problemas, concéntrate realmente en la persona. La prioridad siempre es el prospecto, no la venta. No se trata de vos, ni de tu servicio, ni de tu producto, se trata de la otra persona. ¿Ok? Vas a ayudar a la otra persona. Nunca se trata de vos, nunca se trata de la venta. Bien, si vos te concentras en la venta y en vos o en tu servicio o en tu producto o en lo que puedo ofrecer, nunca vas a ser un buen vendedor. Siempre concéntrate en la otra persona. Punto número 8, busca entender, no discutir. ¿Ok? No trates de sobreponerte ante la otra persona. Si la otra persona te plantea algo complicado, si te plantea algo que por ahí no está como tan acorde con lo que vos solucionás, trata de entender a la otra persona, no trates de discutir. Bien, no trates de imponer tu ego frente a la otra persona. Se trata de entender realmente a la otra persona. Y yo, para poder entender a la otra persona, sí o sí tengo que aprender a escuchar. ¿Ok? Lo más importante acá es aprender a escuchar. En las ventas, lo que más tenemos que lograr hacer es tratar de escuchar un 80% y hablar sobre todo con preguntas, no hablando de nuestras ideas, ni de nuestras creencias, ni de lo que pensamos. Bien, sino el 20% deberían ser preguntas y buenas preguntas. Bien, el otro 80% de toda la conversación tiene que estar destinado a la otra persona y nosotros ahí, cuando habla esa persona, tratar de entenderlo. Escucha activa. ¿Ok? Busquen sobre escucha activa, cómo mejorar la escucha activa, eso es lo mejor que pueden hacer. Número 9, mantener la curiosidad infantil todo el tiempo. Esto no te lo va a decir nadie, literal, o sea, esto es algo que aprendí gracias a mis hermanos. Yo por suerte tengo muchos hermanos y soy prácticamente uno de los mayores y siempre me llamó la atención cómo los nenes preguntan todo. ¿Ok? Preguntan todo y tiene relación con otro de los principios que creo que era el número 6 o 7, no me acuerdo, pero siempre trata de mantener esa curiosidad activa, ¿ok? Imagínate como si fueras un nene, como que nunca des por supuesto algo, ¿bien? Nunca des por supuesto algo que la persona te está diciendo. Trata de escarbar más. Si la persona te plantea un problema, trata de usar preguntas como, che, y contame un poco más de esto, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es que surgió todo esto? ¿Bien? O sea, trata de que cada vez que la persona te comente una situación, trata de expandirla. ¿Ok? No te quedes con la punta del iceberg, porque la punta del iceberg es justamente la punta del iceberg. ¿Bien? Lo que tenés que tratar de descubrir es la raíz de esos problemas. ¿Para qué? Para poder entender mucho mejor a la persona, porque se trata de la persona. ¿Bien? Y me vas a decir, Facu, ¿pero qué es una sesión psicológica? No, no es una sesión psicológica. Se trata de las ventas. ¿Ok? Se trata de vender. Y vender básicamente es entender profundamente a la otra persona para poder ofrecerle una solución acorde a lo que la persona está pensando y necesitando en ese momento. ¿Bien? Entonces, mantener todo el tiempo esa curiosidad infantil. No tengas miedo de preguntar tanto. ¿Ok? Es clave poder preguntar. Y por más de que parezca una pregunta tonta, hacela igual. ¿Ok? Hacela igual. Tampoco preguntes cosas obvias, pero trata de, che, ¿y por qué esto? ¿Y hace cuánto estás intentando solucionarlo? ¿Y te gustaría comentarme un poquito más a detalle de esto? ¿Por qué sentís que se dio así? ¿Por qué crees que se dio así? ¿Bien? ¿Y cómo te ves de acá a un futuro? ¿Y qué onda? ¿Por qué surge esto? ¿Bien? ¿Qué es lo que te trajo hasta acá? ¿Bien? Hacer preguntas que realmente indaguen un poco más sobre esa puntita que la persona te está contando. No te quedes solamente con la puntita, sino que mantén esa curiosidad para poder entender mucho mejor a la persona. Número 10, quedan las últimas 4 y ya terminamos. Número 10, vender es una transferencia de creencias sobre un puente de confianza. ¿Ok? Y para eso es muy importante la confianza. ¿Ok? Entonces, vender se trata de yo transferirte creencias a vos, ¿ok? De que esto es lógico, ¿ok? De que esto que yo te estoy ofreciendo tiene un sentido para que vos lo puedas tomar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Esta transferencia de creencias de lo que yo te cuento a lo que vos crees es una transferencia de creencias.
¿Cómo transfiero esas creencias? A través de un puente. ¿Cómo se llama ese puente? Confianza. ¿Ok? Si yo no tengo confianza en mí mismo, y eso es lo más importante. Hay mucha gente que me pregunta, Facu, pero ¿cómo puedo hacer para que la gente confíe en mí? ¿Cómo puedo hacer para que los prospectos realmente confíen en mí? Tenés que confiar en vos. ¿Ok? Lo más importante es la confianza que vos te tenés a vos mismo. ¿Para qué? Para que esas creencias, que son las cosas más fuertes que tenemos las personas en nuestras mentes, lleguen y penetren realmente las creencias de la otra persona. Para eso la persona tiene que percibirte como alguien que realmente se la cree, como alguien que lo que le está diciendo realmente es así. ¿Ok? Y si yo te digo que si vos me compras a mí y accedes a mi mentoría, a mi consultoría, a lo que sea, te va a funcionar sí o sí, ¿ok? Porque yo confío plenamente en lo que yo hago y en lo que yo entrego, realmente vas a tener resultados. ¿Ok? Y estoy seguro, fíjense la diferencia que tiene esto, por ejemplo, estoy seguro de que si hoy tomas la decisión, ¿ok? De dejarte guiar por mí, estoy segurísimo que va a funcionar. ¿Ok? Estoy muy seguro de que si vos seguís el paso a paso que yo te indico apenas comencemos el programa, la consultoría, lo que sea, esto va a funcionar. Y si no funciona, vamos a hacer lo imposible para que funcione. ¿Ok? Vamos a hacer hasta lo imposible para que funcione. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se me escapa nada. Y esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Argumentás. ¿Bien? Ahora, si yo te digo, bueno, mirá, Juan, yo creo que, nada, vas a conseguir buenos resultados. Yo creo que en sí esto es algo que te puede ayudar mucho. Es totalmente diferente el discurso, ¿ok? Tengo que ir con certeza. Cada vez que quiero comunicar una creencia, cada vez que quiero insertar una creencia en otra persona, tengo que ir con convicción, tengo que ir con seguridad, ¿ok? No puedo dudar, no, incluso cambia hasta la gesticulación, la forma en la que yo me impongo en ese momento en el que yo básicamente voy al choque con las creencias, ¿ok? Voy a transferirle creencias a través de la confianza. Bien. Punto número 11, registrar todas las ventas. ¿Ok? Siempre, siempre tenés que registrar todas estas cosas que son difíciles, todas estas preguntas difíciles que te hacen los prospectos, todas estas cosas que te funcionaron sobre todo. Hay muchas personas que me dicen, no sé cómo hice para cerrarlo, pero cerró. Ahí está el error, ahí está el error más grande. No sé por qué se me fue, lo perdí. ¿Ok? Perdí el seguimiento, perdí todo y lo perdí, básicamente. No sé qué pasó, pero lo perdí o lo cerré, todo lo contrario. Entonces acá lo que más importa es básicamente el registro que vos tenés de todas las cosas buenas y las cosas malas que te pasan en estas sesiones de llamadas, en estas sesiones de venta. ¿Por qué? Porque todo lo que te funcionó lo podés repetir, lo deberías repetir. ¿Y cómo sé yo lo que me funciona? Lo tengo que registrar. Estudia tus llamadas, graba tus llamadas, practicalo, ¿ok? Tomar registro, todas esas cosas. Cada vez que una persona te diga sí, sin ningún pero, anótalo, ¿ok? Quédate grabada en la mente cómo hiciste esa pregunta, ¿ok? ¿En qué momento hicimos esas preguntas? Es muy clave esto, ¿ok? Es muy clave que entiendas esto porque realmente si vos no vas practicando todo lo que tenés que hacer en un proceso de venta, vas a estar literalmente freestyleando en la llamada. Vas a preguntar una vez esto al principio y después lo vas a preguntar al final o lo vas a preguntar en el medio, ¿bien? Y no es lo mismo, ¿ok? Los procesos de venta literalmente se perfeccionan a medida que la persona, el vendedor, empieza a tomar registro, empieza a tomar datos. La mejor forma de perfeccionar un proceso de venta es con datos, ¿ok? Es optimizando y leyendo esos datos, aprendiendo a leer esos datos y sobre todo optimizarlos, cambiarlos, removerlos, ¿ok? Pero esa es la mejor forma, registrar todo evento, sea bueno o malo, en tu proceso de venta. Punto número 12, dirigir e influir en las personas. Como les dije antes, acá no importa tanto las técnicas o qué tantas técnicas de venta sepas. La del puercoespín, la del amarre, la del no sé qué, que... No, o sea, no importan tanto las técnicas de venta. Que te van a ayudar, sí. No digo que estén mal las técnicas de venta porque sí, a mí me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, el de doble alternativa. Bien, preferís pagarlo con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Es una técnica de venta, te estoy dando dos opciones. Bien, esa es una técnica de venta, pero eso no es lo que te va a permitir vender. Lo que te va a permitir vender es dirigir e influir en la persona. Vos tenés que dirigir la conversación, tenés que volverte experto en comunicar y en no perderte en la estructura. ¿Ok? Y si no tenés una estructura, empezar a armarla y empezar a optimizarla. ¿Con qué? Con datos. ¿Y cómo registro esos datos? Registrándolo, tomando nota. ¿Ok? Tomando nota de todo, en un tracker, grabando tus llamadas, lo que sea que estés haciendo, como estés vendiendo, trata de prestar mucha atención en esas cosas que te funcionan y sobre todo en cómo vos vas dirigiendo la conversación. Pero lo que más tenés que aprender es sobre cómo influir en las personas. Bien, sobre cómo trasladar estas creencias
que yo creo que le van a funcionar a la persona hacia la otra persona. ¿Y cómo lo hago? Con el puente de la confianza, que fue otro de los principios que vimos anteriormente. Lo que más importa es saber sobredirigir e influir en las personas. No hay otra cosa. ¿Bien? Principio número 13. No quiero que compres. ¿Ok? Esta es una frase que uso mucho. No quiero que compres, quiero que decidas por vos mismo, no por mí. ¿Ok? Yo acá no estoy para venderte. Muchas veces yo les digo esto cuando por ahí la guardia está muy alta del otro lado, cuando hay mucha como, ¿cómo decirlo? Cuando hay mucha inseguridad por el otro lado o cuando hay mucha como insistencia de él querer imponer las creencias sobre mí, cuando hay mucha autoridad del otro lado, cuando estamos hablando con un referente o algo por el estilo, yo no estoy acá para venderte, yo estoy acá para ayudarte. ¿Ok? Si vos sentís que esto realmente te puede servir, genial, avanzamos. Y si yo intuyo en algún momento de que no te puedo ayudar, también te lo voy a decir. ¿Ok? Entonces, esto en realidad no es por mí, esto es para vos. ¿Ok? Quiero que decidas por vos, por tu negocio, no por mí. ¿Ok? Esto no es para mí, esto es para vos y yo estoy acá para ayudarte a que esa decisión sea la más acorde y que esto realmente sirva para vos. ¿Ok? Esto no es para mí, esto es realmente para vos. Y si el día de mañana podemos trabajar juntos, excelente. Pero si no podemos trabajar, te recomendaré alguna otra opción. ¿Ok? Veremos la forma en la que vos realmente puedas conseguir eso por lo que te subiste a esta llamada. ¿Ok? Pero quiero que realmente esta sea una decisión para vos, para tu negocio, para tu vida, para lo que sea. ¿Ok? Entonces fíjense cómo nosotros damos vuelta totalmente la conversación, lo bajamos del pedestal a la otra persona y literalmente le tiramos como la mochila a él, le tiramos la responsabilidad a él o a ella. ¿Bien? Y le decimos, esto es para vos. Tranqui, tranqui, lo entiendo, o sea, no te preocupes, entiendo que puede ser una decisión difícil y esta es otra que yo uso mucho, esto literalmente no te lo dice nadie, pero esto es algo que yo utilizo mucho y es, mirá, yo entiendo que sea una decisión difícil, pero si vos pensaste que el hecho de llegar hasta esta instancia, en esta llamada, iba a ser una decisión fácil, desde ya te digo que no es así. O sea, vos si estás ahora acá y estás hablando ahora conmigo, ¿ok? Y yo suelo hacer esas pausas, ¿ok? Como que lo hago entrar como en ese momentum y de que la persona realmente esté acá, en el presente, no esté ni en las experiencias pasadas, ni en el futuro, no, estamos acá. Si vos estás acá, ¿ok? Quiero que me prestes total atención. Si vos estás acá, fue para tomar una decisión difícil, ¿ok? Lo más probable es que haya sido para tomar una decisión difícil. Y ahí yo les pongo un ejemplo siempre. Yo siempre que tomé decisiones fáciles, la vida se me puso mucho más difícil. Pero cada vez que me animé a tomar decisiones difíciles, cada vez que tomé un riesgo, la vida se me hizo mucho más fácil. ¿Que costó? Sí, costó un montón. Pero de eso creo que se trata la vida. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos qué pensás? Bien, y ahí le pregunto a la persona, indago sobre sus creencias, sobre qué piensa sobre esto. Si las decisiones difíciles te llevan a una vida fácil o si las decisiones fáciles te llevan a una vida difícil. Bien, entonces cada vez que la persona realmente suba la guardia, puedes usar todos estos conceptos que te estoy compartiendo para realmente apalancarte y que realmente la persona diga, ok, tenés razón. Ok, a mí siempre me pasa eso, literal, así que úsenlo. Y el principio número 14, que este creo que es el más importante, es que derribes todos los obstáculos y después las objeciones. Y vos me vas a decir, Facu, pero ¿qué diferencia hay entre los obstáculos y las objeciones? Los obstáculos básicamente es eso que está como... es cuando, o sea, los obstáculos básicamente son todas esas cosas con las que la persona no está de acuerdo. ¿Ok? Las personas vienen a vos a comprarte algo, ya sea un producto, un servicio, lo que sea, porque tienen un problema con ellos, porque tienen un problema en su vida, en su negocio, en lo que sea. Esos son obstáculos que ellos no están pudiendo superar. ¿Ok? Entonces, en lo primero que tenés que concentrarte es en derribar esos obstáculos, que son problemas que ellos tienen con ellos, con su vida, con su negocio, etcétera. ¿Cómo derribamos esos obstáculos? A través de preguntas. ¿Ok? ¿Qué sentís que es lo que te está frenando? ¿Cuáles son las cosas que has probado anteriormente? ¿Por qué sentís que no pudiste superarlo? ¿Qué fue lo que no te sirvió de esto? ¿Qué estás intentando actualmente? ¿Ok? ¿Qué pensás que te serviría para poder superar este obstáculo? Son todas cosas que tratamos de resolver de manera interna propias de la persona. Ahora, las objeciones vienen mucho después y esas son las cosas que tengo que derribar mucho después. Las objeciones son problemas que la persona, en realidad son cosas con las que la persona está en desacuerdo conmigo, con mi producto o con mi servicio, no con él o con ella. Bien, son cosas en las que está en desacuerdo conmigo o con mi servicio. Y ahí es donde yo empiezo a hacer este juego, ¿ok? De la comparación, ahí es donde empiezo a hacer este juego de bajar la guardia y decirle que esto es para él, ¿ok? Y que si en algún momento probó algo que no le funcionó,
que realmente lo entendemos, ¿ok? Y trato de ponerme en su lugar, ¿ok? Pero siempre tenemos que tratar de resolver los obstáculos, que son todos esos problemas que tiene la persona con ella, antes que las objeciones, que son todas estas cosas que la persona está en desacuerdo conmigo. Eso queda para el final. Pero yo mientras más obstáculos pueda hacerle ver a la persona en el inicio de la venta, ¿ok? O en el inicio de la llamada, lo que sea, mucho más fácil va a ser resolver después las objeciones, porque yo ya sé cuáles son sus obstáculos, ya sé qué es lo que le impidió saltar esa valla, ¿ok? Ya sé todas las cosas que intentó. Entonces yo puedo entenderlo mucho mejor a esa persona y las objeciones después se vuelven mucho más fáciles si yo puedo resolver esos obstáculos mucho antes, ¿bien? Así que espero que te hayan servido. Estos fueron los 14 principios fundamentales que yo utilicé para volverme un mejor vendedor, para vender literalmente lo que sea, literalmente lo que sea. Así que espero que te haya servido, espero que hayas tomado nota, porque esto literalmente no está en ningún libro, no está en ninguna mentoría, en ningún curso, son cosas que aprendí desde mi experiencia. Así que nada, espero que te haya servido. Suscríbete, dale like a este video, así sé que puedo seguir compartiéndote mucha más de esta data. Y bueno, prepárense porque seguramente esta semana se venga algún videito más de este estilo o algo seguramente enfocado a enfocar las ventas, a escalar las ventas, perdón, de diferentes dueños de negocios, o diferentes negocios en realidad. Así que nada, espero que te haya gustado este video, suscríbete, déjame un comentario si te gustó y bueno, nos vemos en un próximo video, que estés muy bien, chau chau.